Hola amigos de GeoVirtual2.cl, hoy día de nuevo una otra salida a terreno aquí al desierto de Atacama. Hoy día vamos a entrar bien a la precordillera. Bueno, ya sabemos, la precordillera igual es fantástica, es una cadena montañosa pero de suma importancia, llega hasta 5.000 metros en algunas partes, ¿no? Y bueno, nosotros hoy día no estamos tan lejos de Copiapó, estoy aquí como 30 kilómetros, 40 ya, lejos de Copiapó, en la quebrada San Miguel. Vamos a subir hoy día las quebradas San Miguel, que es que nos conduce a un sector bien desconocido. Hay que decirlo, es bien desconocido porque esta quebrada San Miguel al final no tiene salida. Termina actualmente en Meléndez, se llama el sector, ¿no? Vamos a tratar para llegar allí, como se ve atrás mío, el camino es fantástico, es bien actualmente, aunque eso no es siempre así, después veamos eso. Y ya, vamos a subir ahí, estamos como en 700 o compartimos en 700, 800 metros, vamos a llegar a capaz 3.000 tantos metros a la mina Reconquista, ojalá, no sé si vamos a lograr eso. Este sector o esta cuenca de la Quebrada San Miguel es una cuenca bastante grande y, claro, no es tan desarrollado en una infraestructura perfecta. Hay al fondo 2 o 3 caminos que entran aquí, el resto son puras quebradas sin camino. Y bueno, una ya conocemos un poquito, es el sector Garín Viejo, con sus minas ahí, ¿no? Ahora ya pasé por este empalme y estoy aquí como 12 kilómetros ya entrando a la quebrada San Miguel, que claro, se ve preciosa, como todas las quebradas aquí, o muchas, se ve preciosas. La minería aquí, eso hay que ver, no es tan presente. Hay algunos proyectos, bueno, en Garín sí, ¿no? Pero hay algunos proyectos, eso sí, pero la minería aquí no tiene la presencia como en otras quebradas que conocemos. Bueno, vamos a subir algunos, yo creo son solamente 60, 70 kilómetros y ahí el camino termina. Ojo, en algunas cartas turísticas hasta actuales no termina el camino, sigue hacia la cordillera, hasta más arriba, ¿no? Hasta da un paso hacia Salade o Lagunas Negro Francisco. Eso no es así. Vamos a analizar eso hoy día, la cuenca, vamos a ver el paisaje principalmente. Hay una otra ruina también, vamos a visitar, hay una majada, hay también una antigua finca aquí en este sector, finca Martínez. No sé si todavía hay acceso a este sector, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a revisar eso si hay tiempo, ¿no? Y vamos a lentamente subir, pero siempre, claro, hay paisaje único y especialmente vamos a parar en un sector donde, claro, la caldera Bellavista, donde realmente se ve no solamente la caldera geológicamente se entiende muy bien, ¿no? Pero se ve una belleza de las rocas única en este sector. Claro, rocas volcánicas, tobas principalmente, eso vamos a ver. Normalmente aquí son rocas de Mesozoico hasta Mioceno, después Paleogeno, y la secuencia después de cierre de la cuenca transmagmática, los típicos ríos y otros acá. Bien. Ahí está el paisaje y claro, ahí vamos al tiro antes de todo eso. Este quebrada muchos años no era transitable. Las lluvias aquí
en el año 2015, 2017, realmente destruyeron todo, pero todo el camino aquí. Eso significa la cuenca aquí es bien activa porque la cuenca de San Miguel es grande, contribuye al Quebrada Paipote, que contribuye al río Copiapó y va hacia, eso sí hay que decir, va hacia el sureste, donde capaz las lluvias igual se aumentan en algunos sectores. Ahí se ve detrás mío. Eso, esta situación bien especial. Es así, es típico, pero en este caso, en esta quebrada es bastante brutal, bastante intenso. En 2017 hasta 21, 22 era completamente intransitable acá. Lo arreglaron, como se ve aquí, lo arreglaron bien con sal y eso sí está bien. Aquí, en este momento, podríamos caracterizar un poco más en detalle la quebrada San Miguel. Primero, la cuenca hidrográfica cubre una superficie de 1.513 kilómetros cuadrados. Es una subcuenca del río Copiapó, completamente ubicada en la precordillera, entre Patón, Quebrada Carrizalillo y Quebrada Paipote. La quebrada está en todo su trayecto profundamente erosionada y su ancho varió entre los primeros 45 kilómetros entre 1.500 metros a 150 metros, que son valores bien altos. La inclinación de la quebrada es alta. Se puede diferenciar 4 sectores y 3 nick points. De la desembocadura a la quebrada Paipote a la confluencia con la quebrada Romero se puede calcular 2,5%. Es decir, en 100 metros de largo sube 2,50 metros. Ese tramo corresponde a los primeros 32 kilómetros. El tramo siguiente desde la quebrada Romero a Cueva Meléndez, de una longitud de 11 kilómetros, muestra una inclinación mayor de 3,9%. Entre Cueva Meléndez al empalme de Mina Reconquista, la inclinación se aumenta extremadamente al 16,7%. Interesante es que el último tramo, Vega Monroy-Salto Mayares, está caracterizada por una relativa baja inclinación de 3,7%. Los nick points coinciden bastante bien con cambios de los dominios geológicos tectónicos. Todo el tramo de la quebrada San Miguel tiene una inclinación promediada de 3,5%. Eso es un valor bastante alto. Tomar en cuenta que Río de la Sal con 22 metros por kilómetro y Río Copiapó con 12 metros por kilómetro respectivamente marcan valores mucho más bajos. Cabe recordar que un río normal, un río maduro como el Elba en Alemania, llega a 0,08 metros por kilómetro. Es decir, en su trayecto de 1 kilómetro baja 8 centímetros. La quebrada San Miguel lo hace en el mismo kilómetro 35 metros. Por supuesto, en el caso de la activación del afluente por lluvias torrenciales, la energía del agua que está bajándose es mucho más alta, extremadamente alta. Eso evidencia bien la peligrosidad de esa quebrada en específico. Y explica bastante bien los daños extremos en la infraestructura aquí durante los últimos eventos meteorológicos en 2015 y 2017. Muy probable, el sector entre Quebrada Romeros y Barrancas Blancas es uno de los sectores más lindos de la región de Atacama. Las rocas piroclásticas blancas producen un contraste nunca jamás visto, junto con el cielo azul. Es único, es realmente una belleza única. Bien, acá ahora debajo de Barrancas Blancas en 1500, ya casi 1600 metros de altitud, ¿no? Aquí se ve detrás mío, ¿no? Bastante
bonito, bastante interesante esta forma geomorfológica de barrancas blancas, ¿no? Vamos a ver al tiro que es geológicamente. Estamos aquí en la formación o en el conjunto de la caldera Bellavista, una de las muchas calderas aquí en la precordillera, ¿no? Su edad se pusieron ahí, claro, con edades absolutas, edades radiométricas, quedaron a 48 millones de años. Este sector es bien interesante porque, claro, hay varios de estas calderas aquí, como ya yo hablé en un momento, ¿no? Claro, en esta época, 40 millones, 50 millones de años atrás, aquí el vulcanismo estaba aquí y ojo, ¿no? Entonces hay que decir eso, en esta época aquí había un vulcanismo muy activo con la formación de calderas, con intrusivas, obviamente con cámaras magmáticas que colapsaron y que se formó calderas. Hasta en algunas calderas uno se ve una laguna como típica laguna de agua dulce, laguna límnica, que se formó muchas veces en mega calderas, en calderas que realmente eran grandes. Claro, la pregunta siempre es, ¿y por qué rocas volcanes aquí en este sector? Obviamente estamos en la transición entre el sistema antiguo de una subducción de alto ángulo, una subducción fuerte de 70, 80 grados, donde los volcanes se ubican más cerca de la costa, realmente donde Copiapó, por ahí, hacia la costa, y ahora, hoy día están en la cordillera, en la alta cordillera, algunos 100, 150 kilómetros más hacia el este ahora, ¿no? Y claro, nosotros aquí en la precordillera estamos en la transición, ¿no? En la transición significa entre 110 millones, 120 millones de años atrás hacia 27 millones de años atrás ocurrió esta transición de una subducción de alto ángulo a una subducción como hoy tenemos de bajo ángulo, y eso es decir que estamos en uno de los momentos de esta transición. La pregunta todavía es si esta transición era una transición paulatina, entonces una movida de la misma velocidad hasta de la costa de los volcanes hacia la cordillera o en etapas, ¿no? Bueno, es una pregunta capaz para el futuro, pero aquí por lo menos estamos en una etapa mediana de 48 millones de años, donde teníamos evidencias suficientes, más que suficiente, que había aquí una actividad volcánica no menor. Vamos a ver. ¿No? Aquí las barrancas blancas y vamos a buscar las herramientas. Ya, vamos a ver las rocas aquí. Bueno, hoy día no voy a subir acá, voy a hacer una cosa que normalmente no se hace así, pero está obvio que este bloque proviene de arriba. Vamos a analizar ahí y la roca, ahí lo tenemos, bien fresco todavía, ¿no? Pero voy a sacar igual un par de muestras, no son tan, bueno, esta ya ahí está bonito, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, se nota eso, hay como clastos adentro, ¿no? Hay partículas, digamos, grandes adentro, partículas pequeñas adentro, ¿no? Y textura al fondo, ¿no? Es una típica roca piroclástica, una toba, ¿no? Tal vez hasta toba piroclástica, ¿no? Y claro, volcánico, sin duda alguna volcánico. Si vamos a ver un poco más en detalle, vamos a ver hasta fenocristales, podríamos probablemente encontrar en uno u otro lugar. Depende un poquito también aquí del sector donde vamos, ¿no? Aquí no veo
tanto, ¿no? Pero en otros, aquí ha sido, algunos sí hay, ¿no? Entonces, finocristales y el conjunto de piroclastos. Estamos hablando de una fase efusiva, bien brutal, para decirlo, bien fuerte, ¿no? Entonces, esta cantidad de rocas piroclásticas tampoco es menor, por si acaso, pero es típico por este volcanismo de esta época, ¿no? Y por eso, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También hay que indicar, tiene porosidad, ¿no? Como una roca podría tener una roca volcánica de esta índole. Ahí se ve bastante bien esta idea, ¿no? Se ve muy, muy bien, ¿no? Los clastos, ¿no? Los piroclastos, mejor dicho, ¿no? Deberíamos ver que algunos clastos están fritos, digamos, tienen una aureola, ¿no? Como ese, por ejemplo, ahí se ve bonito, ¿no? Ahí se ve bonito esta aureola de temperatura, ¿no? De afectación de temperatura, ¿no? Y también interesante es, no hay que confundirse, eso sí es un poco complejo, hay clastos de rocas volcánicas de otro momento, ¿no? Entonces este pobre trozo realmente sufrió 2 veces una actividad volcánica, una vez donde se formó como roca y otra vez donde se fue retrabajado, reactivado en este otro evento de la toba, de evento más efusivo, digamos, ¿no? Hay una, típica roca volcánica porfírica, sea una riolita o andesita, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Bien, y otra cosa me fijé recién, claro, después también vemos aquí ya una actividad tectónica también en algunas partes, en algunos aquí era así, ¿no? Aquí podíamos ver en forma algunas estrías capaz o ya un movimiento tectónico que se ve por lado de este plano, ¿no? Algo también posterior de este evento, ¿no? Y ahí de nuevo barrancas blancas, situación o evidencias de la caldera Bellavista. Aquí una mina interesante en Mayares, casi llegando al Salto de Mayares, arriba aquí donde uno tiene una excelente vista a la quebrada San Miguel, ya Salto de Mayares, ¿no? Y ahí tenemos una majada bien bonita. Aquí, bonito, es la formación latenera, bastante extraño acá, en conjunto con muchos intrusivas y bueno, pero ahí se ve la vida bastante bien. Aquí estamos viendo el pique, bastante bien, un pique bonito, con madera y todavía así su escalera. Excelente, ¿no? Y ahí sigue la veta. Probablemente algo de oro, ¿no? Ahí vemos bien la roca, típica fases conglomerados aquí, realmente conglomerados de la latenera, bonitos ahí, ¿no? Vamos a ver el pique aquí, en esta mina cerca de Mayares. Yo no conozco, nunca fui ahí. Detrás mío se ve el pique bien hecho por si acaso, ¿no?
Hay una escalera, se ve ahí, ¿no? Vamos a ver cómo se ve este pique. Pique, bien bonito con la escalera. Boah, para la gente que le gusta bajar aquí, ni un problema. Ni un problema. Pero hoy no. Hoy no. Es impresionante. Eso sí, ¿no? Eso sí. Bien hecho todo, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, hasta ahí llegamos hoy. La próxima semana vamos a subir un poquito más, vamos a encontrar cosas históricas y paisaje y geología y minas. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, chao, hasta la próxima semana. Ja.